Personalmente, y creo que hablo por muchas personas, el final de Jax fue una de las cosas que más me frustró en The Amazing Digital Circus. Y no porque haya terminado mal, no tengo ningún problema con los finales tristes. De hecho, muchas de mis historias favoritas no tienen un final feliz. Lo que me molestó fue otra cosa. Siento que Leech pasó toda la serie construyendo un personaje cuya historia apuntaba hacia una redención, para después tomar toda esa construcción del personaje y destruir cualquier posibilidad de redención en los últimos minutos. Y al menos para mí, esto no fue tan satisfactorio. Durante casi toda la serie, conocimos a Jax, el típico personaje insoportable que bromea, se burla de todos, hace bullying. Pero mientras avanzaban los episodios, comenzaban a aparecer pequeñas grietas en su máscara, momentos donde parecía que había algo más detrás de esa personalidad destructiva. No eran escenas enormes, eran detalles, miradas, silencios, momentos donde por un instante dejaba de parecer el personaje que siempre tenía todo bajo control. Y el episodio final termina confirmando justamente eso. Descubrimos que Jax no era simplemente un bully, había una persona rota detrás de toda esta actitud. Una persona que aprendió a alejar a los demás antes de que los demás pudieran alejarse de él. Después, conocemos su historia con Rivet, una amistad que él mismo terminó destruyendo. Esa culpa termina convirtiéndose en una de las razones por las que comienza a creer que no merece volver a conectar con alguien más. Y aquí viene algo que me destrozó personalmente, porque durante toda la serie hubieron personajes que estuvieron al borde de la abstracción. Pomni todo el tiempo estaba preocupada, Kinger, que era el más loco aparentemente, Gangle, incluso Ragatha tuvo momentos donde parecía estar completamente quebrada. Pero todos encontraron a alguien que los ayudó a seguir adelante. Kinger y Pomni, Gangle y Zubul, Ragatha y Pomni nuevamente. Pero con Jax fue completamente distinto. Y no digo que los demás fueran responsables de salvarlo, ese no es mi punto. Lo que me llama la atención es que prácticamente nadie intentó comprenderlo. Ragatha llevaba muchísimo más tiempo viviendo en el circo, junto con Kinger. Ella misma decía que prefería darle su espacio. Y sí, en la vida real muchas veces respetar el espacio de alguien es lo correcto, pero cuando ya conoces a una persona durante mucho tiempo, creo que llega un punto donde también vale la pena preguntarse si ese déjalo solo realmente lo está ayudando o simplemente lo está aislando más. Paradójicamente, las únicas personas que realmente lograron atravesar esa coraza fueron Rivet antes de que su relación se rompiera y Pomni al final de la historia. Pomni fue la primera que realmente intentó entender quién era Jax, debajo de todas las bromas, del sarcasmo y de esa personalidad exagerada que utilizaba para esconderse. Y precisamente por eso esperaba una redención, no porque quisiera un final feliz, sino porque narrativamente todo parecía dirigirse hacia ese momento. Cuando un escritor dedica tantos episodios a mostrar que su personaje es mucho más complejo de lo que aparenta, normalmente esperas que ese personaje tenga la oportunidad de cambiar. Pero aquí ocurrió exactamente lo contrario. Conocimos al verdadero Jax, justo cuando ya era demasiado tarde para salvarlo. Y esa decisión dividió muchísimo a los fans, incluyéndome a mí. Hay personas que consideran que es un final brillante precisamente porque es injusto, porque refleja que en la realidad no siempre llegamos a tiempo para ayudar a alguien. Pero también hay quienes pensamos que después de toda la construcción del personaje, Glitch terminó sacrificando una posible evolución de Jax para hacer el desenlace más impactante. Esa sensación de oportunidad perdida ha sido uno de los puntos más discutidos por la comunidad desde que salió el final, pero hay algo que me hizo todavía mucho más ruido, y es que cuando terminé el episodio me puse a pensar, ¿realmente Jax estaba destinado a terminar así? Porque si analizas toda la historia, Jax nunca fue un villano. Si era un pesado, un egoísta, disfrutaba hacer sentir mal a los demás, hasta podrías decir que era un psicópata, pero una cosa es ser mala persona y otra cosa muy distinta es ser un personaje sin posibilidad de cambiar. Durante años, el fandom discutió si Jax era simplemente un psicópata o si toda esta actitud era una máscara. Y el propio final no responde esa pregunta. Era una máscara enorme, una coraza, una personalidad que construyó para asegurarse de que nadie volviera a hacerle daño. Porque cuando finalmente conocemos su pasado, entendemos algo muy importante. Jax no aleja a las personas porque las odiara, las aleja porque estaba convencido de que él era el problema. Y eso cambia completamente la forma en la que vemos al personaje. De repente, todas esas escenas donde hacía bromas pesadas, donde humillaba a los demás, donde parecía disfrutar el caos, ya no se sienten igual, porque entiendes que esa personalidad era un mecanismo de defensa, y no justifico lo que hizo, porque hizo cosas horribles, lastimó emocionalmente a prácticamente todos los personajes, especialmente a Rivet, y eso no tiene excusa, pero entender por qué alguien actúa de cierta forma no significa justificarlo, simplemente significa comprenderlo, y creo que ahí estaba el mayor potencial de Jax, porque las mejores redenciones no ocurren con personajes buenos,
buenos, ocurren con personajes que tocan fondo. Piensen en Zuko de Avatar, en Vegeta de Dragon Ball, en Kratos. Todos ellos hicieron cosas terribles, pero el espectador quería verlos cambiar, porque primero entendimos quiénes eran realmente. Eso mismo estaba ocurriendo con Jax. Cada episodio quitaba un pequeño ladrillo de esa muralla que había construido alrededor de él mismo, hasta que finalmente vimos al verdadero Jax. Y justo cuando la serie nos deja conocerlo, ¿lo perdemos? Eso fue lo que me frustró a mí, no la abstracción, sino el momento en el que ocurre, porque la historia nos revela quién era, cuando ya no puede hacer nada con esa información. Es como si un escritor dedicara toda su novela a preparar el crecimiento de un personaje y en el último capítulo decidiera eliminarlo justo antes de empezar ese cambio. Narrativamente es una decisión arriesgada, y ojo, no estoy diciendo que esté mal escrita, estoy diciendo que rompe por completo con lo que muchos esperábamos después de 8 episodios de construcción, y eso explica por qué el fandom quedó tan dividido. Hay personas que consideran que precisamente ahí está la genialidad del final, que no todos reciben una segunda oportunidad, que hay personas que aunque quieras ayudarlas, llegan a un punto donde ya no pueden regresar a aceptar una ayuda que se les trató de proporcionar con anterioridad. Y honestamente entiendo esa interpretación. CUSWORKS quería transmitir exactamente esa sensación, la impotencia, el llegar demasiado tarde, el darte cuenta de quién era realmente una persona cuando ya no puedes hacer nada para cambiar su destino. Pero hay algo que me hizo todavía mucho más ruido. Pomni sí llegó. Pomni literalmente atravesó la mente de Jax, lo abrazó, lo escuchó, lo entendió e hizo algo que nadie había conseguido en toda la serie. Logró que Jax bajara la guardia por primera vez. Jax dejó de actuar, ya no era el personaje sarcástico, ya no era el que siempre tenía un chiste, ya no era el que se creía superior a todos, era simplemente una persona rota. Y cuando le dice a Pomni que es demasiado tarde, no lo dice con arrogancia, lo dice completamente derrotado, como alguien que lleva tanto tiempo odiándose a sí mismo, que ya era incapaz de imaginar un futuro diferente. Y esa escena es probablemente una de las mejores actuaciones de voz de toda la serie, porque transmite algo que muchísimas personas han sentido alguna vez, la sensación de creer que ya hiciste demasiado daño, que ya decepcionaste a demasiada gente, que ya no mereces que alguien te tienda la mano. Y sinceramente, creo que ese pensamiento es mucho más aterrador que cualquier monstruo del circo, porque el verdadero enemigo de Jax nunca fue Kane, nunca fue el circo, nunca fue la abstracción, fue él mismo. Fue esa voz en su cabeza que durante años le repetía que no merecía ser querido, y cuando una persona llega a convencerse de eso, es muy difícil hacerla cambiar de opinión. Quizá por eso el final duele tanto, porque no estamos viendo caer al personaje más cruel de la serie. Estamos viendo caer al personaje que justamente cuando empezábamos a comprenderlo, finalmente se rindió. Y mientras escribía este video, hubo una pregunta que no me dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Y si Glitch hizo exactamente lo que quería hacer? ¿Y si nosotros somos los que estábamos equivocados? Porque quizá el objetivo era hacernos sentir exactamente lo que sintieron los personajes. Impotencia, llegar demasiado tarde. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces hemos conocido a alguien como Jax? Esa persona que siempre hace bromas, que nunca se toma nada en serio, que molesta a todos, que parece disfrutar hacer enojar a los demás, y por eso dejamos de intentar entenderla. Decimos, así es él, y poco a poco dejamos de intentar acercarnos hasta que un día ocurre algo, y de repente todos dicen la misma frase: nunca imaginé que estuviera pasando por esto. Creo que todos hemos escuchado una historia parecida, un compañero de la escuela, un familiar, un amigo, incluso alguien famoso, personas que parecían estar bien, hasta que un día descubrimos que llevaban años luchando silenciosamente a solas. Y cuando eso pasa, siempre aparece la misma culpa: debí hablarle más, o si simplemente lo hubiera escuchado. Y creo que ahí fue donde el final realmente me golpeó, porque yo también caí en el juego de Jax. Durante toda la serie me reí de él, me desesperé con él, lo vi como alguien que me caía mal, hasta que la serie decidió quitarle la máscara, y en ese momento ya era demasiado tarde, no para él, para nosotros, porque por primera vez entendimos quién era realmente, cuando ya no podía demostrarlo. Y entonces entendí algo. En mi video anterior decía que el enemigo nunca fue Kane, que el verdadero enemigo era esa parte de nosotros que intenta escapar de nuestros propios pensamientos. Creo que estaba equivocado, o al menos no era toda la respuesta, porque después de terminar el final me di cuenta de otra cosa. No solo podemos perder contra nosotros mismos, también podemos perder a otras personas por creer que ya las conocemos. Creemos que alguien es el bromista, el serio, el amargado, el pesado, el inteligente, el raro, y dejamos de ver a la persona que hay detrás de esa etiqueta. Eso fue exactamente lo que pasó con Jax. Todos veían al personaje, nadie veía a la persona. Y cuando por fin alguien decidió mirar más allá, ya era demasiado tarde. Por eso creo que el final de Jax no me dolió porque se abstrajera. Me dolió porque sentí que la serie me estaba diciendo algo a mí, que muchas veces esperamos hasta que alguien toque fondo para intentar entenderlo o ayudarlo.
Esperamos a que explote, esperamos a que se rompa, esperamos que intente cambiar, cuando quizá lo único que necesita era que alguien le preguntara una sola vez: ¿cómo estás de verdad? Y tal vez por eso sigo pensando que Jax merecía una redención, no porque fuera un santo, no porque justificara todo lo que hizo, sino porque creo que los personajes rotos son los que más necesitan demostrar que pueden cambiar. Sin embargo, quizás ahí está justamente la grandeza del final. No nos dio el desenlace que todos queríamos, nos dio el desenlace que nos iba a doler, y al menos conmigo funcionó.